social y a que están conectados. Quisiera, comenzar la reflexión con dos citas bíblicas. Una cita antiquísima que plantea una realidad vivida por el pueblo de Israel hace 2600 años atrás. La cita del profeta Amós. Y otra un poco más cercana, pero también casi milenaria, del Nuevo Testamento, de la carta del apóstol Santiago. Vamos con el texto de Amós. Así habla el Señor: por 3 crímenes de Israel y por 4 no revocaré mi sentencia. Porque ellos venden al justo por dinero y venden al pobre por un par de sandalias. Pisotean sobre el polvo de la tierra la cabeza de los débiles y desvían el camino de los humildes. Se tienden, se acuestan sobre prendas, sobre ropas tomadas en prenda, al lado de cualquier altar, y beben en la casa de su Dios el vino robado injustamente. Hay de los que se sienten seguros en Sión y de los que viven confiados en la montaña de Samaria. Esos notables de la primera de las naciones, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros robados del establo de los débiles. Por eso, por haber esquilmado al débil, exigiéndole tributo de grano, esas casas de piedras talladas que ustedes se construyeron no las habitarán. Esas viñas selectas que plantaron no beberán del vino. No saben obrar con rectitud esos que amontonan en sus palacios el fruto de su violencia, de sus robos y de su corrupción. No está hablando de hoy, 2600 años tiene el texto. Porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados, opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres en la puerta. Por eso el hombre sensato se calla en este tiempo, porque es un tiempo de desgracia. Busquen el bien y no el mal para que tengan vida, y así el Señor, Dios de los ejércitos, estará con ustedes. Ustedes que improvisan al son del arpa, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados, y así se terminará la orgía de los libertinos. Esta amenaza del Señor a su pueblo, y de modo particular a una dirigencia corrupta de su pueblo, se termina concretando cuando el imperio asirio arrasa con el reino del norte en Israel. El otro texto del apóstol Santiago: ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos se han apolillado. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a 2 trabajadores en sus campos está clamando.
y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y placer y se han cebado para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Bueno, digo, antes de entrar en la temática propia que me habían propuesto sobre la dignidad del trabajo y del trabajador en el siglo XXI, he querido comenzar la reflexión con estas palabras del profeta Amós y del apóstol Santiago, que muestran con claridad cómo el clamor por la justicia, la fraternidad, la solidaridad, el cuidado del frágil y el pobre está en el corazón de la revelación judeo-cristiana. Hoy podríamos decir que la cuestión social está en el corazón de la evangelización. La promoción humana es esencial al Evangelio y de una manera indiscutible, esta realidad se ve a la luz del misterio del Hijo de Dios hecho hombre, Dios que se revela y muestra en la historia, en la carne. Amós ha sido llamado el profeta de la justicia social. Vio la vida de su pueblo. ¿Y qué vio? Vio la rerum novarum. La expresión rerum novarum significa las cosas nuevas, lo que está sucediendo. ¿Y qué vio que sucedió? Lo hemos escuchado en el texto. La ambición, el lujo y la injusticia de los poderosos. Su mensaje será claro. Dios no bendice a los abusos de los poderosos y de los prepotentes, ni tolera la miseria de los oprimidos, ni el bienestar y la prosperidad construidos no con el esfuerzo y el trabajo, sino sobre la pobreza y la opresión de los más frágiles y de los más débiles. Uno puede decir, ya viniendo casi 2600 años para acá, digamos, uno puede preguntarse o ver al Papa León como una especie de nuevo Amós, que también vio, y que como Amós vio y habló, vio y advirtió, vio y denunció, vio y anunció. ¿Qué vio en aquel 1891? Y un paisaje social complejo. Paisaje que con sus nuevas realidades, en el transcurso de los años, verán también Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y ahora León XIV, que precisa y explícitamente toma su nombre porque ve cosas nuevas. Él mismo lo dice, ¿no? Porque ve cosas nuevas. Y de hecho ha explicitado esas cosas nuevas que ve, que advierte, que denuncia y que anuncia, León XIV, digo, en su primera exhortación apostólica, de la cual no nos explayaremos, simplemente hacemos una referencia, Dilexit Te, sobre el amor hacia los pobres, en una continuidad contextualizada a los nuevos tiempos, a las nuevas cosas. El magisterio de la Iglesia no es disruptivo en términos, siempre tiene una continuidad contextualizada. Volvamos a León XIII, entonces. Vamos para atrás. ¿Qué vio? La encíclica Rerum Novarum surge en 1891 en el contexto de la revolución industrial y la expansión de la economía de libre mercado, o mejor dicho, la expansión que la economía de libre mercado provocó en el siglo XIX
el rápido desarrollo técnico y económico nunca conocido anteriormente. De este proceso surge el proletariado, lo que se llamó la cuestión obrera, una nuevos actores sociales que no existían, el proletariado, en lo que se generaron profundas desigualdades sociales, explotación laboral. Se produjo un fenómeno muy nuevo, que fue el desplazamiento masivo de personas del campo a las ciudades industrializadas, creando una gran cantidad de trabajadores industriales en condiciones precarias, jornadas extenuantes, salarios miserables, lugares de trabajo peligrosos. Sufrieron condiciones laborales y salariales, sufriéndolas, uno puede decirlas, monstruosas. En ese contexto surgen ideologías extremas ante esta realidad de pobreza y de desigualdad. Surge el liberalismo económico, que abogaba por una mínima intervención estatal, y el socialismo en sus distintas vertientes, pero en ese momento más vinculado al marxismo, con la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada como un mecanismo para superar las desigualdades y la explotación. Y de una manera muy intensa surgen los movimientos obreros. ¿Eh? Un obrero que se va organizando, se va sindicalizando, reclamando derechos a través de huelgas, a través de protestas. No puede decir, de alguna manera, ese es el panorama que la Iglesia, que el Papa León XIII, visualiza y ve y quiere tener para con esa realidad una palabra, un anuncio, advertir. ¿Ah? Por eso, los principales mensajes van a tener que ver con abordar la dignidad del trabajo, va a tratar el tema de la propiedad privada, el tema del salario justo, la protección de mujeres y niños en el trabajo, el derecho de los obreros a asociarse en sindicatos para defender sus derechos. Va a intentar equilibrar la concepción de el papel del Estado en la promoción del bien común y la protección de los más vulnerables. Digo equilibrar en el sentido de aquellos que decían nada de Estado y aquellos que decían todo Estado, promoviendo la colaboración de las clases en conflicto. Insistirá en el tema de la dignidad del trabajo y dirá que el trabajo es una actividad que dignifica al ser humano, no puede ser fuente de explotación. Reconocerá la propiedad privada, pero con la condición de que se use para el bien común, no de forma egoísta. Esto va a ser interesante, siempre la Iglesia, cuando va a hablar de la propiedad privada, incluso en algún momento contemporáneamente se le ha cuestionado esta perspectiva a la Iglesia, cuando habla de la propiedad privada con una hipoteca social, ¿no? La Iglesia va a decir, yo lo diría así, ¿no? Las cosas son mías, pero para compartirlas. Yo recuerdo el cardenal Carli, fallecido hace poco, un hombre que aportó mucho a la vida del país. Me solía decir siempre a mí, ante mi sobrinita, que era pedigüeña de cosas, ¿no? Entonces me decía, vos le tenés que decir, nadie tiene derecho a tener algo si primero no está dispuesto a compartirlo. Así que cuando te pide un regalito a tu sobrina, vos preguntale con quién lo va a compartir. Si no lo quiere compartir, no se lo regale. Porque las cosas como la vida son nuestras, pero para ofrecerlas.
para brindarlas, para compartirlas, para darlas. Va a insistir León XIII, simplemente caracterizo algunas de sus cosas, no estoy intentando profundizar en la encíclica. Este tema del salario justo que le permite una vida digna, el derecho de asociación, el papel del Estado. El Estado debe intervenir para proteger a los más débiles, promover el bien común, sin caer en un control total. La protección de mujeres y niños, la limitación de la jornada laboral, especialmente a las mujeres y niños en aquella época, e insistirán que la solución no es la lucha de clases, sino la mutua colaboración entre los empleadores y los trabajadores, y lo planteará como alternativa a la lucha de clases y al conflicto constante entre el capital y el trabajo. Eso para hacer más o menos entonces un raconto, por así decir, de lo que León XIII vio en aquella época, digamos así, ¿no? ¿Ah? Ahora sí, abordaremos un poco más el tema del trabajo y el trabajador en el siglo XXI. Aclaro que lo voy a hacer desde una perspectiva antropológica, ¿no? En la que me siento con más elementos de conocimiento para poder compartirles, no de una dimensión económico-técnica. No tengo el conocimiento necesario para plantearlo de esas perspectivas. Y comenzaría con una pregunta, entonces, ¿no? Amós vio lo que vio, el apóstol Santiago vio lo que vio y dijo lo que dijo, León XIII vio lo que vio y dijo lo que dijo. ¿Qué vemos ahora? Yo diría, sin lugar a dudas, una nueva cuestión social, una nueva cuestión obrera, que se debe dimensionar en el marco de las profundas transformaciones que la humanidad vive desde aquella de la revolución industrial. La revolución científica tecnológica, la era informacional, la revolución digital, las plataformas digitales, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el monopolio del capitalismo, nuevas configuraciones geopolíticas, desde la Guerra Fría a un mundo bipolar, a un mundo unipolar, a un mundo multipolar, a nuevos actores, China, la crisis del estado de bienestar de hace años, el fenómeno de la globalización, nuevos modos de comercialización, todo un modelo postindustrial. Decía una sola cosa, ¿no? Y todo esto digo que impacta en el mundo del trabajo y convoca a pensar a todos los actores sociales, políticos, empresarios, sindicales, etcétera. Lo digo así, ¿no? En una mesa fraterna e inteligente a pensar el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Porque el impacto en la realidad del trabajo de esta nueva época es enorme. Y recién estamos viendo, a mi criterio, con la dinámica y la velocidad de las transformaciones, casi que la punta del iceberg de esas profundas transformaciones. Hace un tiempito, en un panel sobre estas realidades, un ministro de Trabajo de una de las provincias tomó el celular, cuando estaba todo el auditorio, ¿no? La mayoría de los miembros del auditorio eran secretarios generales de gremios de distintas actividades, ¿no es cierto? Entonces le dijo, bueno, ¿quién tiene celular? Entonces agarró
y le dice al auditorio, bueno, yo le voy a decir a ustedes todo el trabajo que ustedes han destruido por haber comprado un celular. ¿No? Ustedes que son los representantes de los trabajadores, que defienden el trabajo. Quiero decir todo lo que no empezó. Fotógrafo. Entonces me pregunta a mí, padre, dice usted, las primeras comuniones y las confirmaciones, ¿tiene fotógrafos profesionales? No. Le digo, no. No. Antes, digo, los curas nos peleamos para imitar los fotógrafos, ¿viste? Decir, no, che, que quede un lío, que me distraen los chicos, pelea. No, que si el cura contrataba un fotógrafo solo, estaba entongado con el cura, y entonces yo vengo de confirmar hace poquito, ni un solo fotógrafo profesional. Le pregunta al otro, ¿usa WhatsApp? Sí, bueno, ¿mataste todos los cárteles? No existe más el correo postal. Le dice a otro secretario general, ¿a dónde querés viajar? No, decime, ¿a dónde querés viajar? ¿Querés viajar? No querés viajar. Hazte hablar. ¿Dónde? Vamos. Agarró el mismo ministro, ¿no? 3 minutos. Sacó boleto a Amsterdam y de vuelta un recital de un grupo de rock famoso, que tal, todos los tickets de los trenes ya comprados para hacer el recorrido por Europa. Y no me acuerdo cuántas cosas más. Dice, ¿para qué queremos agencia de turismo? Lo digital. Dice, ¿dónde están los canillitas? Repartiendo diarios. Digo, me llamó la atención, ¿no? Y así muchas otras cosas más, ¿no? Yo estaba en el 2012 en Bogotá, Colombia, y un cura amigo me dice, tenemos que ir al Cerro de Monserrate, es lejos, vamos a tomar un taxi. Entonces, ¿yo qué hago? Espero que me pongan una esquina me dice, no van a ver, que venga un taxi. Y yo lo veo al cura que estaba con el celular. De repente me dice, ahí viene, dice, en 2 minutos está acá. ¿Qué viene? Le digo yo. El taxi. ¿Y cómo? Uber, 2013, Bogotá. Y así podríamos multiplicar, ¿no es cierto? Entonces yo soy un convencido de esto, ¿no es cierto? De que es una época donde, insisto, hay que encontrarse. Ah, otra. Ya una experiencia también mía en Europa, no me acuerdo bien, 2000, 2014, 2013, paro en una estación de servicio en el centro de Roma para cargar nafta. Bueno, me quedo esperando que venga alguien a atenderme. No había nadie. De golpe, un italiano, son bastante impacientes los italianos, ¿viste? Bocinazo atrás, ¿viste? Y ahí tiene uno que se pone nervioso, el idioma que no lo maneja muy bien, y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, de golpe veo así, yo me fijo que estaba al lado mío, en los otros surtidores, estaba el mismo chofer, digamos, cargando. Claro, era autoservice. Peaje. Habíamos alquilado un autito para dar una vuelta por Italia. Bueno, paro en una estación de peaje. Espero que se me asome alguien para cobrarme.
De vuelta me pasa lo mismo, una cola de auto de italiano que es bastante impaciente. Y yo que no sabía, no, también era autoservice, digamos, ¿viste? Con unas monedas, no sé dónde, y te daba hasta el vuelto y un ticket. Digo, profundas modificaciones que uno no puede tapar el sol con la mano. Y entonces digo, ahí sí que me parece que uno tiene que mirar. Tenemos la obligación de mirar con inteligencia, con sapiencia, esta nueva época, este nuevo tiempo, la comercialización. El tío Pugio se puso una feria franca hace un tiempito donde yo estaba y los comerciantes locales se quejaban porque iban a competir con ellos. Y yo le decía, ¿cómo van a competir? La feria se queda 3 días. Hace rato que vos competís con otras agencias que comercializan. Vos estás compitiendo con China, estás compitiendo desde tu casa, ¿no? Antes uno ponía una zapatería en el pueblo y estaba viendo que no competía con la zapatería de la esquina. Resulta que ahora no es que competís. ¿Quién compra zapatos en una zapatería? Te llegan por correo los zapatos. Entonces digo, toda una lógica. Y a veces yo tengo la sensación que hay posiciones muy retrógradas que le pretenden hacer un paro a la fábrica de pasacase, porque está por cerrar. No sé si me explico, digo figuradamente, cuando ya no existe. Uno se pone pensando por una gran naturalización. Pasamos del pasacase al DVD, del DVD al pendrive, y resulta que ahora ya ni eso. Me subo en el auto de un amigo la última vez. No tenía ni siquiera para pendrive el auto, era directamente todo con las plataformas musicales, digamos, desde el celular. Las casas de música, ¿dónde están? Las editoriales que venden libros, soporte papel, digo, profunda transformación. Pero digo, yo se me permito eso, ¿no? Decir que cuando hablamos de esta época, requiere mucha inteligencia, mucha sapiencia, mucha serenidad, mucha capacidad de previsión, mucha capacidad de vislumbrar el horizonte, de anticiparse. Pero en ese marco, entiendo que en esa mesa hay una base de diálogo y de valores y de principios fundamentales que no pueden negociarse, digamos, cuando uno piensa, ¿no? Más allá de las cambiantes circunstancias que modifican profundamente, como decía, por me gusta esta categoría, el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Para las escuelas es un gran desafío también, ¿no? Porque preparamos a un niño que ingresa al jardín de infante en el 2025, va a egresar del sistema escolar en el obligatorio dentro de 15 años. ¿Y qué va a hacer del mundo cuando él egrese? ¿Con qué se va a encontrar? ¿No es cierto? Digo, profundos desafíos. Pero digo, acá, en ese marco, hay algunos aspectos que me parecen que uno debe, como digo, principios innegociables, ¿no? La consideración del trabajo humano como toda actividad destinada a producir bienes, servicios y conocimiento. El trabajo, donde trabajo el hombre, gane sustento para sí, su familia, contribuye al desarrollo de los pueblos. Si bien el trabajo sirve para producir,
es sobre todo una dimensión del hombre como persona. El hombre necesita trabajar, no solo para producir y hacer, sino porque si no lo hace no es feliz, se convierte en sí mismo en un frustrado. El trabajo realiza a la persona, es un bien para el hombre, no solo transforma la naturaleza, se transforma y se realiza a sí mismo. Es decir, el valor del trabajo humano constitutivo de la persona para su desarrollo y por lo tanto la necesidad de preservarlo y de encontrar nuevas maneras de poder canalizarlo es fundamental. El trabajo a su vez no es un fin en sí mismo, no se vive para trabajar, se trabaja para vivir y es un gran ordenador de la vida personal y social. El hombre es el autor, el centro, el fin de toda vida económica social. El trabajo humano es superior al capital y a las materias primas, la primacía de las personas sobre las cosas. Juan Pablo II decía, la producción, la propiedad de los medios de producción, tanto en el campo industrial como agrícola, es justa y legítima cuando se emplea para un trabajo útil, pero resulta ilegítima cuando sirve para impedir el trabajo o obtener ganancias de la explotación ilícita, de la especulación financiera y de la ruptura de la solidaridad en el mundo laboral. La remuneración justa es el problema clave de la ética social. Y algunos principios que simplemente los enuncio, ¿no? Pero que a través fundamentalmente de los distintos planteos de la doctrina social de la Iglesia siempre se ha sostenido el derecho a participar de la gestión de la empresa en la que trabajan, el derecho al descanso y al ocio recreativo, el derecho a la seguridad social, que fueron todas realidades que con el tiempo se fueron incorporando y conquistando. Y entonces digo, como para cerrar, simplemente esto, ¿no? El trabajo, el hombre es el único que trabaja en la naturaleza, ¿no? Deja sus huellas, se realiza a sí mismo, se reconoce en su obra. Y sobre eso hay que tener grandes esfuerzos para su cuidado. Y vuelvo a decirlo, y tengo la sensación que no lo estamos haciendo, para pensar con inteligencia cómo preservar la realidad del trabajo humano en contexto de profundas transformaciones, con impactos tan importantes, en donde casi que hay en todo el proceso de transformación una gran pregunta que está unida al tema del trabajo humano, y es qué significa ser un ser humano en definitiva. Cuando vemos la sustitución del humano por la robótica, por otros espacios, por otros instrumentos de la ciencia y de la técnica, cuando se habla de un mundo poshumano, transhumano, creo que no se puede pensar el mundo del trabajo sin responder a una pregunta que subyace en esta realidad, y es el cardenal Hollerich, el arzobispo de Luxemburgo, relator del sínodo sobre la sinodalidad que el Papa Francisco convocó, lo sabemos. Decía él, la única pregunta del futuro para la humanidad
es qué significa ser un ser humano. ¿Qué nos define como humanos? La Iglesia tiene una respuesta a esa pregunta, porque entiende que el misterio del hombre se esclarece a la luz del misterio del Hijo del Carpintero, que tiene una respuesta. Pero yo no puedo responder cómo va a ser, cómo puedo preservar nuevas condiciones, digo, nuevas maneras de trabajo en el futuro, si primero no respondo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué nos define como seres humanos? ¿Qué nos hace humanos? Trabajar nos hace humanos. Pretender que puede ser reemplazado todo por los instrumentos de la técnica, la nanotecnología, la informática, dejando de lado a la persona humana, es sin lugar a dudas suicida para la misma humanidad. Pero es la pregunta que está de fondo y que ya cruza no solamente la realidad, diríamos, que tiene que ver con lo laboral, sino también que cruza todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? Las configuraciones familiares, el modo de relacionarnos entre nosotros, el modo de comunicarnos. Bueno, simplemente eso y espero, bueno, haber podido aportar, aunque sea a la reflexión. Y yo insisto, creo que hay dos preguntas fundamentales, digo, con respecto específicamente al trabajo, que tiene que ver con eso, ¿no? Repensar profundamente y creo que no lo estamos haciendo. Me parece que somos más reactivos que propositivos en esta realidad de buscar cómo se puede preservar el trabajo en el medio de estas profundas transformaciones que vive el mundo. Bueno, eso. Y bueno, muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, algún comentario? A los que están conectados, ¿quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Puede ser una pregunta? Sí, sí. Sí, Pero quiero primero hacer un lícito reconocimiento a la iniciativa de incorporar este tema a un curso que tiene, evidentemente, una vocación preliminar que es abrir debate sobre líneas de pensamiento. Padre Alberto dejó 3 o 4 cosas que son insoslayables para cualquier análisis. Primero, el sentido antropocéntrico que tiene que tener el análisis del trabajo, poniendo al hombre como eje de esta cuestión. La otra cuestión es, en definitiva, de lo que se trata del ser humano, la trascendencia o la intrascendencia del ser humano frente a una cuestión tan fundamental como es. Dicen los futuristas, están hablando de esto, no me quiero extender, pero quiero para responder la pregunta. Dicen los futuristas que en el año 2030, es decir, estamos en 2025, estamos hablando 5 años más. La síntesis informativa de 1000 cerebros humanos, tanto intelectuales como científicos, va a poder ser reemplazado por un ordenador de 87 horas. ¿Qué significa? Se planteó el interrogante, el trabajo del futuro o el futuro del trabajo, el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Hay un futurista, que es Jeremy Rifkin, que escribió un trabajo muy profundo sobre el fin del trabajo. Es decir, ni la naturaleza del trabajo, ni el trabajo del futuro, porque no existiría más.
Y él ejercita su imaginación diciendo que cuando apareció el contestador automático en los Estados Unidos, usted se ha comunicado por el estudio Claro. jurídico, quedaron 500.000 secretarios sin trabajo. Y lo proyecta al trabajo no humano ya, sino trabajo animal. El reemplazo del caballo y de la mula por el tractor cuando el tractor no tenía neumático. Todo indica de que los seres humanos, que la historia de la humanidad va dándose ciclos que casi son puntuales, de 250 años más o menos. Si uno empieza a ver desde los imperios en adelante, desde el feudalismo, estaríamos en el ciclo del capitalismo que empieza con el siglo XIX, en 1891, la prueba global. Fíjense usted cuando convoca el padre a pensar, en realidad en la mesa fraterna a la que alude, en la mesa fraterna, de lo que se trata que en el segundo siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, donde brotan las distintas vertientes del pensamiento en una y en otra dirección. Así es. 1891 fue la versión, la expresión de la línea social de la Iglesia, donde ya se puntualiza un desnivel que tenía que ver con la plusvalía, que tenía que ver con los dueños de la máquina, que empezó con el vapor, y con lo que efectivamente percibía en condiciones paupérrimas ese trabajador por el esfuerzo personal que fue. Hay un sociólogo, Boyd Gorta, brasileño, que él dice que el siglo XIX es el siglo de los derechos individuales. Cuando uno analiza todo lo que se dio en el siglo XIX, fue la gran lucha por los derechos individuales que se plasmó en las distintas constituciones, inclusive la nuestra, 1853. El siglo XX sería el siglo de los derechos colectivos. 1904 sale la primera norma que es el Código de Trabajo de Joaquín de González de la República Argentina. Después viene todo el historial de previsión social, de cajas de competencia. En 1932 sale la primera ley de despido, después aparecen las reformas constitucionales y en la Constitución de Argentina, el único artículo de constitucionalismo social que se incorpora habla de la accesibilidad por parte del trabajador a la información empresaria y habla de la participación en las actividades de la empresa. El 14 viene de la Constitución. Entonces, por eso digo, es un artículo de orden social en una constitución evidentemente liberal que se tomó como referencia en la Constitución de los Estados Unidos, que fue del año 1853. Y decir que hay muchas reivindicaciones de las organizaciones sindicales, que en la Argentina existen más de 3.000 organizaciones sindicales, pero ninguna reivindica la accesibilidad a la información empresaria y trabajador. Y ninguna reivindica la participación en la utilidad, que en definitiva termina siendo una plusvalía. Porque cuando uno analiza el comienzo del siglo XIX con la máquina, el dueño de la máquina era el beneficiario directo. Las burguesías que se apropiaban de ese beneficio la pasaban muy bien y la inmensa mayoría era víctima de esa presencia tecnológica. Por ahí va. Entonces, el siglo XX sería el siglo de los derechos colectivos y el siglo XXI, dice Boyd, sería el siglo de los derechos éticos, que creo que es a donde apunta la presentación que termina de hacer. En esa línea va, sobre todo pensando que algunas de las cosas que usted hace referencia, Miguel, León XIII va a hablar de una manera muy clara sobre el derecho de la participación. Ya no tanto con el tema de la información empresaria y esto, pero sí en la gestión de la empresa y de las utilidades de la empresa. Y Juan Pablo II, en la Labor in Essence, la carta sobre el trabajo humano específicamente, va a insistir mucho en ese tema también. Y sin lugar a dudas, coincido plenamente, por eso insistía mucho en esta pregunta, ¿qué nos define como humanos? Porque es una pregunta ética.
para repensar el trabajo, porque la afectación de todo este proceso no es solamente, insistía, con respecto a propiamente el tema del trabajo. Este autor que usted citó primero, incluso hace una referencia de aplicar nanotecnología para generar seres humanos en vientres artificiales, en úteros artificiales, reemplazando el útero materno, digamos humano. ¿sí? Es decir, unos humanoides. Claro. Es más, hay declaraciones de todo un grupo que se autodenominan transhumanistas, donde hacen precisamente todos estos planteos yo incursioné un poco en el tema con uno, bueno, no se dedicó a esto específicamente en los estudios previos, ¿no es cierto? Pero todo el tema de la nanotecnología, la investigación de lo que es las moléculas y de todo lo que es el impacto de la física cuántica y de todo esto, que uno no comprende bien cómo funciona, pero sí en los efectos, ¿no? Por eso coincido que la posibilidad de pensar estas dos cosas, el trabajo del futuro y el futuro del trabajo, tiene más que ver con una respuesta ética de decisiones que tendrán que tomar los hombres con respecto a cómo continuamos en todo este tema, ¿no? Y si aquí que iría no- la, y y que aquí iría la pregunta. Aquí iría la pregunta. Antes del siglo XIX, porque se hizo referencia al mensaje que lleva miles de años, existía un sujeto que era el procomún colaborativo. Es decir, antes de la determinación de los bienes de capital, antes de cercar los terrenos, antes de tener, por ejemplo, como en la etapa feudal, el derecho de pernada en función de lo que nacía en el égido del amo, antes que asignarse tierra por triunfo en la guerra y demás, existía un sujeto colaborativo que se unía a las desembocaduras de los ríos para cultivar, en el río Nilo, en la Mesopotamia. Cultivaban, vivían pacíficamente, eran productivos, porque en definitiva yo creo que no es una cuestión semántica, pero creo que el sujeto humano tiene que ser productivo en el mejor de los sentidos, no necesariamente trabajar en el concepto de agachar el lomo, como hasta hace muy poco tiempo hacer un tambo era una cosa penosa, ahora un robot te ordena 70 vacas. Vamos camino hacia eso. Entonces hay algunos anuncios o evaluaciones futuristas que hablan del fin del sistema capitalista como lo hemos conocido y no muy lejos, a los 250 años, a mediados del siglo que está transcurriendo. ¿Y en qué consistiría ese mundo capitalista? En que el trabajo como lo conocimos antes ha desaparecido. Antes nos hacía falta 50 personas para producir alimento para 5. Y ahora se produce con las luces apagadas de automóviles porque no hay necesidad por la ausencia de participación del esfuerzo humano. Hay que ver las consecuencias que ya está viviendo la sociedad, por ejemplo, en Villa María, año 2024, han nacido 960 chicos y han muerto 1.700 personas. Hay un decrecimiento demográfico en Berlín. Ya no es un problema de la Europa envejecida, el problema que lo estamos viendo nosotros. Será el anticonceptivo, será la píldora del día después, será la falta de determinación de asumir responsabilidad, será la imprevisibilidad del futuro que ven los jóvenes, será el aborto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pero está pasando una cosa conmocionante desde el punto de vista del ser humano y sus circunstancias, por si no lo hace, ¿no? Entonces, nosotros estamos frente a situaciones que no nos imaginamos. Por ejemplo, en el campo de la salud, chip subcutáneo
en donde vamos a tener el diagnóstico incorporado, migitorio de espacio público que apretamos un botón y tenemos un análisis de orina. Situaciones, por ejemplo, que son réplica de alimentos que no necesariamente vas a tener, tendrías carne sintética con la misma textura, la misma valor proteico. Entonces, puedo decir, es irreversible la evolución del ser humano en materia tecnológica, evidentemente. A comienzos del siglo XIX estaba la famosa huelga de los Mateos en París, cuando apareció el primer Uber, el primero en 1920, creo que en 1900 y pico, 1922, creo que apareció el Forte. El Forte se paró en una plaza de París y hicieron los Mateos, los anarquistas del río Paraná, del río Gualeguay, quemaban los burros. Los burros eran las escaleras esas porque sostenían, con algún criterio sustentable, de que los tobillos, las varices destrozaban al ser humano. Entonces la pregunta es esta. El trabajo como lo hemos conocido no existe más. Existe otro tipo de producción. Es posible que nosotros el trabajo penoso, como seres humanos, tendríamos que reemplazarlo, ¿por qué no por la tecnología? ¿Por qué vamos a preparar una mezcla del pastón con la asada si tenemos hormigonera? Es decir, el sentido común. Ahora, ¿hasta dónde el ser humano puede manejar, administrar eso en beneficio precisamente de una existencia virtuosa que tenga que ver con el pleno desarrollo que alcanza lo espiritual y demás? Eso está muy cerca, se está planteando las cosas en esos términos. Se está planteando de que el más rico del mundo no va a ser un ser humano, sino va a ser la inteligencia artificial por los algoritmos, por los buscadores y todo eso. Estamos realmente en un proceso de transformación tremendo. Y creo que la convocatoria viene bien a pensar. A pensar, y en ese marco creo que, vuelvo desde ese lugar, el Papa Francisco, por citar su papado, y el Papa León, lo mismo en esta última encíclica, perdón, exhortación apostólica, de alguna manera, con sus intervenciones, están buscando así, buscar esta reflexión que tiene que ver qué lugar, por eso digo que la pregunta es qué significa ser un ser humano, qué lugar tiene el hombre en todo esto, en términos de que no le pase como el famoso dicho eso del aprendiz de brujo, que terminó siendo esclavo de su propio invento, que lo terminó destruyendo a sí mismo. Porque es cierto, pero muchos pues reflexionan, la inteligencia artificial tiene muchas respuestas, lo que no tiene es preguntas. Y en la respuesta nunca está el sujeto, nunca está el rostro. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial cuáles son los problemas de la humanidad, y va a dar una respuesta convencional, pero es una respuesta aséptica, es una respuesta donde no hay una lágrima, donde no hay un rostro humano, no hay un sufriente, no hay un sujeto que padece. Entonces, entiendo yo que es eso, ¿no? ¿Hasta qué punto el instrumento no termina o corre el riesgo de menguar aquí al mismo que lo creó? Como nunca en esta parte de la humanidad, siempre que el hombre transformó algo, lo que hizo lo modificó a él. Siempre. Aún el aire acondicionado, qué sé yo, ¿no? ¿Ah? Uno vivía sin aire acondicionado, ahora parece que no podemos vivir sin aire acondicionado. Pero como nunca en la historia humana, le va modificando ya no cosas que tienen que ver con comodidades, con facilidades para hacer ciertos trabajos, evitar el agobio, sino que lo va modificando a él en su propia naturaleza. Es todo un desafío. Y ahí sí me parece que hay algunas voces que levantan este tipo de cuestiones para que nos pongamos a pensar y no sea el mercado y no sea solamente el avance en sí mismo lo que justifique
todo este tipo de intervenciones, ¿no es cierto? O sea, un ir sin pensar hacia dónde estamos yendo. Esto es lo que yo noto como una especie de dificultad hoy, ¿no? Que no sé hasta qué punto hay lugares donde se esté buscando reflexionar sobre el impacto en la misma naturaleza humana. Que no vayamos a terminar siendo una raza en extinción. Lo que te digo con respecto a la tasa de natalidad, es tal cual, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo que un 25% de establecimientos educativos en los niveles iniciales, ¿no es cierto?, han ido cerrando. No es solamente un fenómeno de una Europa envejecida, sino que tiene que ver con que va cruzando Falta de niños, falta de gente. Mueren más de lo que nacen. una naturalización de opciones sin pensar hacia dónde se va. Esto es lo que yo noto, ¿no? Sí. No, padre, más que la pregunta es un lugar de vivo. O sea, la respuesta ética es necesaria, tengo esperanza del hombre que se va a cuidar a sí mismo. Por más que la técnica lleve a lugares extraños, desconocidos, el hombre en un momento dado va a cuidar a todo. Y por eso la respuesta va a ser ética. ¿Por qué? El hombre se va a preguntar cómo voy a ser feliz en determinado momento y va a agregar valores que van a tener como referencia, va a querer tener cosas para sí, no solamente dinero, va a querer tener a otro que lo mire, a otro que lo quiera. O sea que comparto cuando usted afirma que la respuesta va a ser ética. Bien, yo siempre enseño eso y digo de esa forma. Y soy un profesor que tengo todos los elementos tecnológicos necesarios. Ha modificado mucho mi práctica, pero aún todavía no ha modificado mi ser varón, ser hombre, ser papá. Algunas veces la misma producción del hombre deshumaniza al hombre porque en el afán de tener, ¿no es cierto?, trata a los otros como no humanos. Pero por más que seamos tratados como cosas, las personas no terminan siendo cosas. Por ahí podríamos ser más ignorantes, menos capaces, pero nosotros somos personas y desde ahí es porque no nos vamos a ir. Sí, mira, vuelvo a decirte, tengo que confirmar ahora a las 9, ¿no? En una parroquia de aquí. Y yo a veces le digo a los chicos esto, ¿no? Lo digo así, uno lo puede proyectar a otras dimensiones de la vida, ¿no? ¿Se puede vivir sin abrazo? Si yo me levanté esta mañana y tuve la sensación que nadie pensó en mí, que yo no le importo a nadie, ¿puedo vivir? Una máquina me puede pensar. El único que habla es el ser humano. El celular no habla, no emite palabra. Porque la palabra es objeto simbólico de la persona humana. Un robot no habla. Por más que le ponga 500 millones de algoritmos en su cabeza para que te responda. Pero el robot no habla. Porque no es un ser simbólico. No tiene afecto. Y la inteligencia artificial, no, fíjate, a lo mejor algún algoritmo por ahí se lo inventará, pero hay algo que nunca va a entender, la fina ironía de Borges. Nunca la va a decodificar, porque la ironía nos define como humanos, el único que tiene capacidad de una ironía es el ser humano. Entonces, desde ese lugar, yo siempre les suelo decir a los chicos, el celular no besa, no abraza, no consuela, no aconseja.
no acoge, no acoge, siente, no te habla, no te acaricia, no espera. no espera, no llora con vos. Por eso digo, ¿no? Yo entiendo esto, ¿no? Que la pregunta, más allá de lo propio, digamos, de los procesos que han ido impactando en el modo de elaborar el hombre, de trabajar el hombre, en definitiva, hay una pregunta que es esta, ¿no? Mucho más honda, mucho más profunda, y que en el andar de la cotidianeidad no sé si nos tomamos los tiempos para reflexionarla, ¿no? No podemos perder la palabra, solamente el hombre mira, el ser humano mira, el ser humano habla. Sí, Carlos. Y con respecto a esto último que decía, me parece lo importante de no reducir el trabajo a un mero generar productividad, sino ampliar la mirada del trabajo como un conjunto de vínculos, un encuentro, una escucha, un sostén. Está en juego la dimensión de la persona y también en qué consiste el trabajo, para qué se trabaja. ¿Para quién? ¿Para qué y para quién? Claro. Yo antes también estaba pensando en cómo se genera o en qué lugar se pone la persona y la riqueza. Si la persona es esclava de la riqueza o la cosa es creada al servicio y al cuidado de la persona. En eso está. Mira, lo que decís, Carlos, en definitiva, yo no puedo repensar todas estas cosas si le quito un horizonte de sentido. Por eso la pregunta: ¿qué significa ser humano? Si le quito un horizonte de sentido a la persona humana. Porque con ese horizonte de sentido yo entonces en el trayecto me ubico. A Marechal le preguntan un día, Leopoldo Marechal, un alumno le pregunta qué hacía falta para vivir. Y Marechal le responde: un puerto, un navío, un mástil. El puerto, Ítaca, era su esposa y su hijo que lo esperaban. El navío era su compañero de viajes, no se viaja solo. El mástil eran sus principios, que no los negociaba para no naufragar en la vida. Entonces, y laboraba, trabajaba para llegar a Ítaca. Sin lugar a dudas, eso está así. Dicho de una manera muy, muy sencilla: si yo no tengo para quién trabajar, no tengo para qué trabajar. Y esto es lo humano, que la máquina nunca te va a dar. Si no tengo para quién levantarme, no tengo para quién levantarme. Si no tengo para quién vivir, no tengo para qué vivir. Porque el horizonte de la vida siempre es el otro. Sin el otro no tiene sentido mi existencia. Desde una perspectiva cristiana lo decimos así, ¿no? No nacimos para nosotros, nacimos para los otros. Es un fenómeno que también en este tiempo hizo alusión en su relato, Miguel, usted, que tiene que ver con el vínculo intergeneracional. Recibo una herencia que transmito. Me cuido porque cuido a futuro. Lo que yo hago hoy con mi vida impacta en el futuro, no de solamente mi vida, sino en la vida de otros. Pero seguro, ¿no? Una mirada mucho más profunda es eso. Fijémonos, cuando uno no tiene para quién levantarse, para quién trabajar, el trabajo se hace insoportable, aunque te paguen una fortuna. Quedas sepultado bajo los escombros de los dólares. Los dólares para lo único que van a servir para hacer tu sepultura, te van a sepultar. Porque si no, yo también tengo una imagen muy sencilla, ¿no? Mi mamá quedó sola, porque fallecieron todos sus hermanos, papá, bueno, yo me fui de casa, mi hermana se fue de casa,
falleció mi tía que vivía con ella, y yo estando en Buenos Aires le hablaba todos los días, ya ella solita, era mediodía y no se levantaba para trabajar, diríamos, porque ella siempre se levantó para limpiar la casa, para cocinar. Entonces, mediodía en la cama, y yo le pregunto, digo, ¿qué te pasa? No, dice, ¿para qué yo, mi hijo, con un tecito me las arreglo? Entonces yo le digo a mi hermana, mira, sugiero que te vayas a vivir con mamá, con mi sobrina, porque yo no voy a discutir con mamá. Pero mamá no es que no se levanta, yo diría no trabaja. Mamá no es que no se levanta porque no tiene para qué levantarse. No se levanta porque no tiene para quién levantarse. Porque toda su vida se levantó para papá, no está. Se levantó para mí, no estoy. Se levantó para vos, no estás. Se levantó para su hermana y no está. ¿Por qué no te vas a vivir con ella un tiempito sin invadirla? Preguntarle si te quiere aceptar a vos con Guadalupe. Y se fueron a vivir a dos mujeres con ella. A los 2 días que estaban viviendo, yo le hablo a las 8 de la mañana. Bueno, gorda, ¿qué haces? Acá estoy con esta chinita. Y a las 7 de la mañana ya estoy. No me levantaste, no me quiero que le haga el desayuno, que le haga lo otro. Por eso digo, cuando uno dice, esto no se resuelve solamente desde, digo, supone preguntas más hondas y más profundas, que direccionan todos estos avances. Si no, vuelvo a decir, terminamos siendo, con el famoso dicho del aprendiz de brujo, esclavo de su propio invento, y la vida se le vuelve un laberinto, sin salida. Bueno, yo lo voy a dejar porque tengo que ir a hacerme cura. Bueno, muchas gracias por la participación, a los que estuvieron conectados, también a los que están acá presentes en Villa María. Continuamos el miércoles que viene también a las 19:30, pero ya en la plataforma online, en Zoom. Les vamos a compartir los enlaces. Y si a alguno de los que se inscribió todavía no les llegó el acceso para el aula virtual, en estos días vamos a estar enviando también los usuarios de contraseñas, donde vamos a ir volcando lo que en cada uno de los encuentros se pueda ir charlando. Vamos a pedir también a los disertantes que nos dejen 2 o 3 interrogantes para compartir un foro. Por ahí cuando pensamos esto decimos, en un aula virtual no nos vamos a poder ver, no nos vamos a poder mirar, no vamos a poder estar presencialmente, pero sí decíamos, bueno, podemos compartir miradas, ¿sí? A través de los foros. Así que bueno, agradecerles de nuevo y espero, bueno, que se sigan sumando y compartan con otras personas más esta propuesta que buscaba justamente lo que dice el padre Alberto, sentarnos a reflexionar sobre los temas que todos los días nos rodean, a los que estamos en las escuelas. También, bueno, nos ocupa y nos preocupa el presente y el futuro de niños y jóvenes. Y, y también, bueno, la fraternidad social, ¿sí? Que es a donde también apuntamos con este ciclo. Así que, bueno, muchas gracias.